Es un gusto estar en el Museo Casa de Juárez, Casa de Sitio de Juárez, y en especial llevar este conversatorio para celebrar 218 años del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez. Es recurrente el poder hablar de Juárez en estas fechas, pero sí para nosotros fue muy interesante el querer comentar al Benito Juárez místico. Esta palabra tan peculiar genera mucho movimiento y para esto pues tengo a dos amigos, a Ciel Sánchez Flores, que es director del Museo Casa de Juárez, a Marco Antonio Baños Avendaño, un doctor en Derecho, muy conocidos en Oaxaca, y queremos entrar al tema primero entendiendo qué es ser místico. El ser místico es aquel que el pensamiento superior no lo busca, sino llega hacia él. Y esto implica un ideario, una filosofía, ¿sí?, de Benito Juárez. Bajo este esquema, me gustaría preguntarle aquí al doctor y al maestro que me acompañan, ¿qué entienden por el misticismo juarista? Buenas tardes, amigos y amigas. El día de hoy pues nos presentamos con un tema de importancia para la salud de la República, porque escuchar una pregunta que aturde a muchos los oídos, porque hablar del misticismo de Juárez es hablar del contacto que tuvo con la divinidad, con la naturaleza, con su vida, con su obra. 66 años de vida para generar varios misticismos. El misticismo de la patria, el misticismo de la defensa de la República, el misticismo de entregarse a una causa nacional, la más grande, que es México, el misticismo de un hombre que dio su vida, que puso el tiempo de su familia a un lado para defender las causas de México, el misticismo que entraña a un hombre de poder para generar las ideas de la Reforma y la República, el misticismo de un hombre que estuvo convencido, así como Cincinato, padre de la República Romana, o Cicerón, que después también llegó a ser padre de la República en Roma, Juárez llegó a ser padre de la República Mexicana. Y eso encierra un misticismo, encierra un símbolo, el símbolo de ver a Juárez como el protagonista del cambio de todos los tiempos de México. Y esto lo debemos ver no bajo el manto solo del apotegma entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz, porque ya encierra también esa frase un misticismo en donde las naciones del mundo van generando una idea mística de lo que es la paz. Por eso Juárez, el representante político, jurídico, histórico, Juárez, el místico del poder, que tras 18 años en el poder pudo defender a la República y pudo defender una idea, la idea que un día un místico también del poder insurgente, Vicente Guerrero, le pudo dar una frase en sus manos, en su corazón, que era precisamente el defender la patria. La patria es primero, y Juárez llegó a ser en ese misticismo el padre de la patria. Sí, es muy importante entender que el místico es aquel que interactúa con
el universo que existe en su entorno. Y Juárez, pues, es lo que generó en su época y en su momento. Pero el místico tiene dos cosas muy importantes que debemos de identificar en Juárez. El místico es asceta, el místico encarna esa idea superior, pero lo más importante es cuando lo entiende y cómo lo va a transmitir a los seres humanos. Eso lo hace un ser místico. ¿Sí, maestro? Pues buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo de Sitio de Casa Juárez. Pues es un honor estar en esta mesa con dos distinguidos amigos. Y vaya pregunta, ¿no? Sobre nuestro personaje, entendiéndolo de esta manera como místico. El punto es en qué momento él encontró esta suerte, no sé cómo decirlo, este señalamiento divino, ¿no? Que le permitió en primera cambiar la realidad que probablemente a la que estaba destinado, ¿no? Bajo las condicionantes de vida en el siglo XIX, que eran totalmente desfavorables para él, y cómo en un destello, en una situación favorable para su vida, toma las decisiones precisas de dejar todo lo querido, todo lo conocido, incluso con las situaciones más precarias, pero a final de cuentas era la parte segura que tenía un niño de 10, 12 años. Y en qué momento obtiene esta señal, ¿no? para esa toma de decisiones de entrada que empiezan a marcar su rumbo desde el momento que decide dejar esto conocido por acercarse a un nuevo panorama que de oídas había o sabía que le podía cambiar su realidad, ¿no? Lo que quiero llegar con esto es de que hay un reconocimiento de este símbolo, y lo interesante sería, y no sé si lo podamos saber en esta mesa, es cuáles fueron esos momentos que lo ilustraron para cambiar su destino, ¿no? Como he comentado. Sí, es muy importante ver el origen del misticismo de Juárez. Juárez pues estudia en el seminario, ¿sí? Lee la Biblia, ¿sí? Lee los grandes filósofos religiosos, y eso implica entender esa parte tan importante, el llevar el sacrificio para poder dar certidumbre, amor y paz a los seres humanos. Todo místico lo caracteriza eso y lo lleva hasta el sacrificio. ¿Qué importancia tuvo en el seminario Juárez? Y el seminario para Juárez, ¿cuál fue su legado? Juárez estaba acostumbrado al Te Deum, a la misa dominical. Juárez estaba acostumbrado a forrar libros, pero cuando sale de sus estudios para ser sacerdote en el Seminario Pontificio de la Santa Cruz, para inscribirse al Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, hay un cambio maravilloso en Juárez. Se dice cuando sale del instituto, llega a esta casa que se llama Juárez, y libera unos pájaros. Los libera como símbolo de que ningún ser podía ser aprisionado. Y allá está un símbolo, el símbolo místico de la libertad. Esto marca la vida de Juárez, y más tarde ese joven que pretendió ser seminarista y que finalmente estudia jurisprudencia, estudia de las manos del rector
Florencio del Castillo, oriundo de San José de Costa Rica, los libros de derecho público, estudia francés, estudia latín, estudia el italiano y empieza a desarrollar el inglés. Y Juárez se convierte entonces en el alumno que está pensando en generar ideas para la República con el derecho público. Y se genera en su espíritu un alma liberal. En las narraciones y crónicas de la historia se maneja que fue descubierto con una vela en la tríada serrana oaxaqueña, que cuando se van desarrollando sus actividades de logia, decían, ahí dijo Miguel Méndez, este es el hombre que va a defender y liberar la República. Este es el hombre que hemos esperado por tanto tiempo. Marcos Pérez, para entonces ser el liberal más reconocido aquí en Oaxaca, y vemos que la tríada serrana oaxaqueña marca el inicio de una mística nueva, la mística de la amistad, la mística de la libertad, y podemos ver en las manos del padre Salanueva una mística de vida, porque Juárez no dejó de ser católico. Tan es así que contrae nupcias con Margarita Maza en la iglesia de San Felipe Neri. Y como católico practicante, también fue un hombre universal, fue un hombre liberal, fue un patriota auténtico. Y Juárez entonces guarda, yo diría, varios misticismos. En su persona, en su figura, en su trayectoria, guarda hasta el misticismo del respeto a la tierra, el respeto a la libertad, el respeto a las comunidades indígenas. Fue un hombre que vivió el misticismo de la lengua zapoteca, el misticismo del indígena que se libera para ser el mejor hombre de la República. El llevar una vida austera, el sacrificar la parte física, la parte espiritual, para buscar y encontrar el amor hacia algo. Juárez místico, ¿cuál era su amor? Wow, pues yo creo que las múltiples cartas que tenemos la fortuna de conocer, de leer, de interpretar, eso es la historia a final de cuentas, ¿no? La interpretación de un documento o la interpretación personal que cada uno de nosotros le da a un documento del pasado, nos permite entrever, por un lado, la angustia, por otro lado, la tragedia que está viviendo a nivel personal, a nivel familiar. Quiero pensar del profundo dolor que le causan ciertas pérdidas, tanto en cuestiones de la patria como en cuestiones de sus hijos, ¿no? de su familia. Y sin embargo vemos la entereza, vemos la fortaleza para recuperarse de eso y en ningún momento bajar la cabeza y abandonar la causa en favor de la patria. Creo yo que es muy difícil poder decir que amaba más a su país que a su familia, ¿no? Yo creo que debe haber sido un balance muy complicado de establecer, ¿no? Pero sin duda tenía muy claro su papel, la confianza que le habían dado sus contemporáneos, sus hermanos de lucha, sus hermanos de este cambio que proponían para la nación. Y creo que fue en ese sentido creciendo
sino su amor, su responsabilidad por lo que lo habían convertido, ¿no?, los demás. Haber aceptado ese liderazgo, haber aceptado pues que recayera en él, digamos, esta representatividad de todos los intelectuales de la época. En un texto de Pedro Salmerón dice, Juárez no es un sabio, ¿no? O Juárez no es no recuerdo es un sabio, me parece que dice, ¿no? Sin ser un estratega político, sin ser el mejor orador, sin ser el mejor escritor. ¿Cómo era que todos los mayores intelectuales de la época se rendían o depositaban su conocimiento y su confianza en su figura, ¿no?, en lo que representaba? Entonces, yo creo que esta manera de corresponder es precisamente un amor hacia lo que se estaba gestando en ese momento. Su familia, desde luego, debió haber sido un bastión muy importante, ¿no?, en su fortaleza, y digo, fue muy dramático todo lo que pasó, pero pues digo, hasta se eriza la piel, ¿no?, de pensar en todo lo que pudo haber considerado y los momentos que pudo haber flaqueado, y sin embargo pues no lo hizo, ¿no? Yo creo que sí, su amor hacia la patria fue infinito. Sí, muy importante esta parte del amor, pero también Juárez fue legislador, sí, fue diputado. Y en Roma, en la época romana, los legisladores, los senadores, eran los iluminados, eran los místicos, porque tenían que legislar por la justicia de la humanidad, con amor, ¿sí? Juárez, ¿cómo se manifestó en esa parte tan importante como diputado? Si realmente cumplió esa función, porque es la función del legislador y el diputado, el ver por la humanidad. Sí, Juárez presenta en su persona un estoicismo propio. Juárez, a más de legislador, estuvo en los debates ya en el Cabildo oaxaqueño, fue regidor, pero también fue juez civil, y Juárez también fue abogado. Se dice que en Miahuatlán lo encerraron por haber defendido un grupo de indígenas, y a él lo encerraron por ser indígena. ¿Qué habrá sentido en la cárcel Juárez? Un hombre que después llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, del juez que lo apresó. Ahí hay un amor muy especial a la patria, porque nunca se vengó. Él siguió adelante su camino estoico, siguió en su persona un misticismo único, que es cumplir tu destino como te lo hayan marcado. Y Juárez, a más de ser legislador, fue juez, estuvo en la Suprema Corte de Justicia, fue ministro de Instrucción Pública por encargo de el general Juan Álvarez, y también fue gobernador de Oaxaca cuando Antonio de León, el general Antonio de León, lo mandan a llamar Antonio López de Santa Anna, y Juárez, siendo gobernador, no le permite la entrada a Santa Anna a México, y ahí hay un misticismo, el del poder. Por esto Juárez, su amor, yo creo que se traduce en acción, acción en el servicio, acción en cumplir las normas y transformar el derecho, la ley, para que existiera un periodo histórico que es la Reforma Juarista, para dividir perfectamente la Iglesia del Estado, dando al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios, según las palabras del Galileo. En ese misticismo, Juárez está precisamente en el encuentro de los caminos de la patria, y el seguimiento que le da su vida era
después de debatir con Comonfort, después de haber estado en San Juan de Ulúa, encerrado en una celda que apestaba, ahí vino el razonamiento de él, después huye, termina de Cuba a Nueva Orleans y ahí encuentra a otros liberales y vemos cómo Melchor Ocampo, vemos que empieza él a relacionarse con Guillermo Prieto y que empieza a desarrollar una actividad intelectual con hombres que fueron marcando ya el rumbo de la República. El misticismo de Juárez se encierra entonces también en la selección de los mejores. Los mejores, si no para gobernar, sí para llegar al poder. Y una vez llegando al poder, los hace parte de su séquito de amigos, porque antes que eso fueron sus amigos, porque uno de ellos en Guadalajara, alto, los valientes no asesinan, dijo Guillermo Prieto, un grupo de soldados que entró para matar a Juárez. Y con esas palabras se quedaron quietos y lo dejaron vivir. Si Juárez no hubiera reflejado en su persona, no la ambición malsana, sino el deseo de salvar a la República como lo hizo, cargando tras de sí, tras de sus hombros, ya los archivos de la nación, que les dio un recorrido histórico tremendo hasta llegar a México, y tras de eso todavía defender la República contra la invasión extranjera, Francia, Inglaterra y España, y todavía soportar la intervención de los Estados Unidos a México y negociar con ellos. Yo creo que este tipo de encuentro que tiene él en la historia es una encrucijada, y su misticismo, su amor por México, cuando en el momento que estaban sonando la Marsellesa, ese himno de los franceses en nuestro suelo, en el momento mismo que escuchaba las trompetas de los franceses, en ese momento se estaba tocando ya el himno nacional mexicano de Jaime Nuno y González Bocanegra. Y Juárez lo sabía, y los soldados tuvieron allá en el campo de batalla, el 5 de mayo de 1862, allá en Puebla, junto con el general Zaragoza, se escuchaba el nuevo himno de los soldados, y eso alienta un misticismo más de la patria. No solo es Juárez el que cantaba el himno, eran los soldados de la República Mexicana, mal armados, mal pertrechados, el batallón Oaxaca, el batallón de Oriente, el batallón que estaba comandado por Porfirio Díaz Mori, y también bajo las órdenes del general Zaragoza se levantan con trompetas para entonar el canto glorioso de nuestro himno nacional. Este misticismo se sale del corazón de Juárez. Por esto, para acotar, por esto Juárez merece el reconocimiento a su misticismo, a su ideario, a las luces de su entendimiento, porque en la encrucijada de los caminos siempre va a estar Juárez como un símbolo de respeto, de unidad, pero también como un ejemplo para todos los mexicanos. El místico recibe el pensamiento superior, pero se va a caracterizar en la forma en que lo va a manifestar y enseñar a los seres humanos. Eso le genera al místico persecución o la muerte. Y lo podemos ver en los grandes místicos de las religiones, de la ciencia y del arte. ¿Hacia dónde llevó Juárez su misticismo? En el entendimiento para estructurar la República. Bueno, de entrada, escuchando aquí al maestro Marco Antonio,
hay una característica, creo que tuvo Juárez, precisamente que le permitió prevalecer durante todo lo ocurrido para el fortalecimiento de la República, y que fue la prudencia, creo. O sea, antes de ser un liberal radical, ¿no?, que lo sabía, sus dos compañeros serranos lo eran, digamos, y en él hubo la moderación. De hecho, hasta así lo calificaba, ¿no?, un moderado. Y creo que esta cualidad, pienso yo, que le permitió la escucha, el análisis, la reflexión, para poder ser selectivo con aquellos que iban a aportar sus mejores ideas, sus mejores esfuerzos para el establecimiento de la República, creo que debió haber sido fundamental, ¿no? Desde luego que sus experiencias, sin ser un vengativo, sin ser un rencoroso, desde luego que sus experiencias sí lo marcaron, ¿no? Y supo entender y reflexionar, por poner un ejemplo, el origen de la situación que vivían los indígenas de su época, ¿no? Y tenía que ver, obviamente, con las condicionantes impuestas por la Iglesia. Y entonces, sin ser, obviamente, repito, un vengativo o un rencoroso, estableció los lineamientos que permitieron mejorar las condicionantes de vida de esos indígenas a través de una de las reformas, ¿no? Y con la separación de pues toda la injerencia que tenía la Iglesia en la vida ordinaria, ¿no? O sea, cualquier ciudadano no podía nacer o morirse sin que tuviera que pasar, ¿no?, por los anales de la Iglesia, por los libros de la Iglesia. Pues obviamente dejaba de lado pues muchas de las prácticamente garantías individuales, ¿no?, que tenemos hoy. Y yo creo que así como ese breve ejemplo, supo ir reflexionando, ir separando con mucha minucia, tal vez, ¿no? Supongo que en su paso por Nueva Orleans tuvo mucho tiempo para pensar, para verse reflejado en tantas historias de mexicanos, y entender que sin el apoyo de estos intelectuales, sin el pensamiento desarrollado de todos estos compañeros suyos, solo difícilmente iba a poder hacer un cambio radical como lo fue las leyes de reforma, ¿no?, para el establecimiento de la República. Sí. Juárez fue el primer mexicano que afrontó una situación económica de México en esa época, en ese siglo XIX. ¿En qué radicó ese misticismo para contrarrestar la intervención extranjera? Hay yo le llamo una extensión de Oaxaca en Querétaro que se llama el Cerro de las Campanas. Cuando la Gran Casa de Austria, con Maximiliano de Habsburgo a la cabeza, llega a gobernar o pretender gobernar México, donde le ofrecen a este príncipe, le ofrecen la corona de México, hay un sentimiento encontrado entre cómo querer una nación que no se ha conocido y no se puede gobernar porque ni siquiera conocía Maximiliano de Habsburgo,
cómo era la vida del mexicano, o cómo eran los nativos, los naturales, los indígenas. Ahí hay un misticismo entre la conciencia de Juárez, que era indígena, y la vida y la obra de Maximiliano con Carlota, y vemos que al final de sus días termina fusilado en el Cerro de las Campanas. Y a propósito de los detractores de Juárez, porque hasta la fecha hay detractores de Juárez, pero no sostienen con argumentos lo que realmente sucedió. Maximiliano de Habsburgo fue fusilado, no escapó de México. Hay fotografías que lo demuestran en una tumba. Antes no se podía trucar una foto. No se podía más que cortarle los pies porque estaba muy alto el señor. Y le doblaron los pies para que cupieran en una caja pequeña, porque las cajas las hacían precisamente para nuestros indígenas. Y en una caja de madera, ahí lo meten y termina el señor sus días con el general Miramón y Mejía. Acá hay un misticismo de defensa de la patria. A la patria se le debe defender con el interés máximo de dar la vida, con el interés sano de que el beneficio sea para el pueblo. Juárez no escapó de la República con dinero de la República. Juárez dejó las arcas llenas. Incluso hay un libro de derecho civil, maestros, en donde se señala cuál fue el cuerpo de bienes de Juárez cuando, siendo presidente de la República, él expresa cuáles fueron sus bienes, y todavía no había instituciones de transparencia. Y ahí podemos ver a un Juárez transparente, un Juárez que traspasa la barrera de los nacionalismos para la defensa de México, y vemos un Juárez, el primer hombre, que le da un rostro a la República Mexicana. A partir de Juárez tenemos una nacionalidad mexicana, un sentido de pertenencia por la cual un día luchó Morelos, Guerrero y los grandes insurgentes, y no fue sino el decaimiento de las instituciones que venían desarrollándose del virreinato para poder perfeccionar un país, dejándonos la muestra, un antes y un después, de que Juárez fue el protagonista de una república que tenía que levantarse libre, fuerte, y lo señala en el ideario, en donde podemos encontrar en Flor y Látigo, podemos encontrar en esa obra que el día que se rompan todas las cadenas de la esclavitud en América Latina, es porque el sentimiento de Juárez ha llegado como ejemplo a todos los pueblos de la tierra. Por esto, a los detractores de Juárez hay que decirles que ni Samerino Salmerón, que tampoco aquellos que fueron detractores del tiempo de Juárez tuvieron en sus manos el poder. Tuvieron la información, sí. Lo atacaron cruda y duramente, sí. Pero ninguno de ellos tuvo el poder como Juárez, y por eso en su sobriedad y en su equilibrio, él de tolerancia como abogado, como jurista, siempre respondió por la salud de la República sin interés personal alguno. Maestro. Hay un diario liberal que manejó Juárez y que es una herencia francesa, que fuera la de libertad, igualdad y fraternidad. Es un axioma masónico y que es un principio místico dentro de la institución. Eso fue plasmado después del Plan de Ayutla en las leyes de reforma. ¿Qué tan importante y qué tan vigente es ese diario que genera que Juárez sea un hombre místico en la construcción de la República?
Por poner un ejemplo, con algo que decía el maestro Marco Antonio, de que nos dio esta interacción de Juárez la posibilidad de ser iguales, de la igualdad. Por experiencia personal he tenido que recurrir a ciertos archivos del arzobispado en busca de algunos antepasados de apellido Juárez. Y hasta antes de la creación del registro civil no éramos iguales. Unos eran indígenas, otros eran indios, otros eran criollos, mis antepasados eran mulatos y otros ni apellido tenían. Creo que es el mejor ejemplo que puedo dar para hablar de la igualdad, porque actualmente cualquier niño que nazca en el territorio mexicano tiene el derecho a la personalidad jurídica. No me equivoco. Sí, es correcto. ¿No? Y eso pues es de entrada el principio de la igualdad, ¿no? Ante los ojos de la ley somos iguales, todos, ¿no? Cosa que no ocurría en el siglo XIX. Y así como esos, pues puede haber ejemplos innumerables que se ciñen a este principio que comentas, maestro, ¿no? Que no se quedó solamente en el verbo, sino que se quedó en la acción directa, en plasmar directamente en todas aquellas leyes y decretos que se establecieron durante su paso en las diferentes instancias de gobierno, y que pues le han dado el marco, ¿no?, a lo que hoy nos permite vivir y gozar de un México libre, independiente, con sus muchas aristas, pero creo que efectivamente se sentaron esas bases, esas directrices que hoy nos permiten decir lo que pensemos, sentir lo que consideremos y bueno, creo que queda abierta esa parte, ¿no? Día con día podemos ir nutriendo esta interpretación sobre estos principios que comentas, maestro, ¿no? Sí, Juárez le debemos la república, le debemos nuestra libertad, le debemos nuestra nación. Sí, eso lo hace ser un ser místico. Pero hay un personaje que contribuyó a ratificar y engrandecer el misticismo de Juárez y llevarlo a un orden no solo local, nacional, sino mundial. Y fue su propio paisano. Entonces me gustaría que nos hablaras de cómo Porfirio Díaz lleva a Juárez a algo superior, ¿sí? Y es el legado que tenemos actualmente. En la última elección presidencial, Juárez, antes de morir, pues se lanza a la presidencia de la República con Porfirio Díaz, precisamente. Pero cuando muere Juárez en Palacio Nacional, es el que le hace la ceremonia póstuma el general Porfirio Díaz, un héroe en vida, rindiéndole los honores al hombre que trascendió en la República. Los grandes discursos que se lanzaron en ese momento fueron por los liberales que todavía vivían. Hay ya cuando el Congreso Constituyente se conforma después, hay un discurso de Jesús Urueta, el príncipe de la oratoria en México, que decía: polvo que piensa no vuelve al polvo. Y Juárez fue precisamente ese polvo de oro de la República, y hombres como él nunca van a morir. Con esto podemos decir que Juárez pertenece ya no a México, pertenece a la historia. Juárez, con su apotegma, se hace universal. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Y este místico, pues hoy debe rescatarse cuando hay tantas guerras en el mundo, con el sufrimiento que trae consigo vivir la guerra, de salir de ella, de ser nombrado una persona, el más universal de todos los mexicanos hasta este momento. Y vale la pena, maestro, que se le rinda no un homenaje, sino varios, porque Juárez es de los niños ahora, es de los jóvenes, es de la defensa de las mujeres, es de defensa de los adultos mayores, del que no puede defenderse, del que no puede hablar, del que no puede manifestarse, y Juárez entonces pasa a ser de todo mundo para todas las épocas. Esa es mi opinión rápida, maestro. Pues gracias, con esto acotamos la participación del doctor Marco Antonio Baños, y para cerrar este conversatorio te pediría tu último pensamiento sobre Juárez místico. Bueno, me gustaría abundar un poquito sobre la figura de Porfirio Díaz en este contexto de la creación del símbolo, digamos, o del homenaje, ¿no?, al hombre. Hay un episodio donde un par de años antes de la celebración del centenario del natalicio de Juárez, un intelectual de la época lanza unos escritos detractores de Juárez, ¿no? Bulnes, ustedes lo han de haber leído o escuchado mencionar, y tratando de tirar, ¿no?, toda la aportación del periodo juarista. Hay la anécdota de que el propio presidente Porfirio Díaz va a visitar a uno de sus detractores, hijo de Iglesias, y le pide que sea él quien debata, quien haga lo propio para desmentir todo aquello que decía Bulnes. Y este personaje, que era detractor de Díaz, le dice: yo no soy ni su empleado ni su escribano, ¿no?, y si lo hago será por convicción y en el momento que yo lo crea. Porfirio Díaz le dice: con eso me doy por bien servido, se da la vuelta y se va. Creo que ese momento de humildad para acercarse a quien él cree que con sus escritos puede apoyar y derrocar todas estas ideas plasmadas por Bulnes, nos habla precisamente de un reconocimiento hacia la figura, hacia el personaje de Juárez, por este político oaxaqueño también, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría compartir. Y bueno, coincido en la idea de que debemos de fomentar y de fortalecer el conocimiento del ideario juarista, en el sentido de que precisamente este espacio, si bien todos son bienvenidos, pues un público especial son los niños, ¿no?, que vienen a este espacio a sentir la vibra del lugar donde Juárez probablemente fue desarrollando sus primeras ideas y sus primeros sentimientos, digamos, en el sentido de amor hacia su prójimo, ¿no?, para su mejor legado. Gracias a Ciel Sánchez Flores, director de este museo. Les agradecemos a todos su participación el día de hoy para celebrar 218 años del nacimiento del natalicio de Juárez, de Benito Juárez, y no olvidar que Juárez fue liberal, y el liberalismo implica el tener la libertad de darle el valor a las cosas que uno quiere. Cuando se rompe esa libertad, se pierde la república. Pues muchas gracias, buenas tardes.